Muy buenos días, hermanos. Vamos a compartir el devocional en esta mañana, pero antes vamos a orar y vamos a pedir la guía de nuestro Señor. Oramos. Padre Celestial, estamos agradecidos por esta mañana. Gracias porque podemos abrir de tu palabra y podemos saber que en ella vamos a encontrar todas las soluciones a nuestros problemas. Vamos a encontrar allí el alivio que necesitamos muchas veces, el refresco para nuestra alma. Padre, gracias porque tú sigues obrando en cada uno de nosotros. Y te pido en esta mañana, Padre, que así como fue de bendición para mi vida este devocional, que pueda ser para todos mis hermanos que van a estar escuchando en esta mañana. Queremos dejarlo todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, muchas veces hay dudas en nosotros a la hora de pedir ciertos motivos de oración a nuestro Señor Jesús. Pensamos por ahí que nuestras peticiones, nuestros motivos por ahí son muy pequeños, son insignificantes y creemos que el Señor Jesús no se preocupa por ellos, no estaría preocupado por ellos. Entonces yo al devocional de hoy le llamé "No hay peticiones pequeñas para nuestro Señor Jesús, para nuestro Dios". Y yo les invito que busquemos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, del versículo 21 al 34. El título dice, en mi Biblia dice, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Versículo 24 dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. El versículo 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Y el versículo 33 dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y termina diciendo el versículo 34, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Acá vemos claramente que Jesús tenía una misión muy grande e iba camino a hacer un milagro muy grande. La hija de uno de los principales de la sinagoga estaba grave. Sin embargo, Jesús nunca estuvo demasiado ocupado para prestar atención a todo lo que le rodeaba. Volvió su atención a lo que parecía ser una pequeña petición, porque para Jesús no existen pequeñas ni grandes cosas. Jesús se preocupaba por hacer lo correcto, y lo correcto en ese momento, en esa situación, era fijarse en un alma. Esto podemos ver en todo el capítulo 5, podemos ver también los versículos anteriores, cómo Jesús venía de hacer un milagro grandioso, un milagro extraordinario. Había expulsado demonios a una persona que padecía hacía muchísimo tiempo este gran mal. Pero sin embargo, cuando esta mujer había tocado el manto de Jesús, en toda esa situación podemos ver cómo
Jesús pudo hacer ese gran milagro. Esto es lo que más me llamó la atención de este devocional. La mujer que tocó el manto del Señor Jesús. San Marcos, en el capítulo 5, en el versículo 24, el pasaje que acabamos de leer, dice que la gente lo apretaba, que la gente se amontonaba, que la gente lo incomodaba. Era imposible para él humanamente que ocurra un milagro en esa situación donde había tanta gente y toda la multitud, dice, que se agolpaba y toda la multitud lo estaba apretando, dice el versículo 24, lo leemos claramente. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y dice que le apretaban. Todo esto, recuerden que el Señor Jesús iba camino a hacer un gran milagro. Iba nada más y nada menos camino a sanar, a salvar a la hija de uno de los principales de la sinagoga. Pero como vemos que a pesar de todo esto, pudo ver una necesidad y no dudó en satisfacerla. El toque de esta mujer no escapó la atención del Señor Jesús y le dijo con mucha claridad y con mucha sabiduría que su fe la había sanado. Lo que para muchos de los que rodeaban al Señor Jesús podía haber sido una petición menor, algo sin importancia, algo insignificante, para la mujer, esta termina siendo un gran milagro. ¿Y qué nos deja como enseñanza esto? Nos deja como enseñanza que nosotros también a diario tenemos nuestras ocupaciones, nuestras preocupaciones. A diario nosotros nos preocupamos más por llegar a horario a nuestro trabajo, nos preocupamos por salir temprano, por estar a horario en nuestro trabajo para poder cumplir con nuestras obligaciones y nunca nos detenemos a ver a algún alma, a alguna persona que está necesitada. Y en esta mañana Jesús nos está llamando a eso, nos llama a detenernos para poder mirar la necesidad de las personas. El Señor Jesús nos llama a dar un toque especial que pueda sanar un corazón o pueda animar un alma cansada, o también podemos ayudarle a cambiar su vida, podemos ayudarle a que pueda tener ese encuentro con el Señor Jesús. Debemos pedírselo a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque como veíamos en estos pasajes, vimos que a pesar de toda la situación, a pesar de todas las dificultades que él tenía, porque la multitud dice que lo apretaba, la multitud se le tiraba encima. Y a pesar de todo esto, el Señor Jesús nunca estuvo demasiado ocupado para poder satisfacer aquella necesidad. Y podemos concluir diciendo que nuestras peticiones nunca van a ser pequeñas para Él. Así que hermanos, en esta mañana les aliento a eso, a que no dudemos de lo que Dios puede hacer con nuestra vida, a pesar de lo pequeño que sea, a pesar de que quizás, como decía en un principio, pueda ser algo que nosotros creemos que puede estorbar a nuestro Señor Jesús, y no es así, porque nuestro Señor Jesús nunca está demasiado ocupado para atender a nuestras peticiones, y nuestras peticiones nunca van a ser pequeñas para Él. Que el Señor bendiga su palabra.